apertura del cuarto encuentro. Agradecerles a todas y a todos por estar hoy acá presentes. Estamos, como plantean, en este cuarto encuentro de forma escolar y experimentación pedagógica, tiempos y espacios escolares, una propuesta de diálogo entre escuela y universidad, que bueno, es su cuarta edición. Hay algunos que han participado en ediciones anteriores, otros que es la primera vez. Ayer de tardecita empezábamos con la presentación de una publicación que salió en el marco del Observatorio de Derecho a la Educación, un dossier sobre tiempos y espacios escolares que de alguna manera busca darle un marco a gran parte de lo que vamos a estar intercambiando hoy. Comentarles brevemente cómo nos vamos a estar organizando. Luego de la apertura vamos a tener un planteo más conceptual de introducción a cargo de Natalia Fatore, colega de la Universidad Nacional de Rosario, con colegas con los cuales venimos procurando establecer vínculos y diálogos a partir de preocupaciones comunes. Luego de ello vamos a estar interactuando con las experiencias que vinieron a presentarnos lo que hacen, experiencias que ahora después vamos a entrar en mayor detalle. Son de Montevideo, del interior, de educación inicial, primaria, media, SECAP. Un panorama variado que por suerte se ha ido enriqueciendo. Nosotros venimos trabajando acotando lo escolar a la escuela, pero por suerte hemos ido de alguna manera enriqueciendo estas experiencias. Para nosotros desde GETRAFEP, Grupo Estudio, Trabajo, Forma Escolar y Experimentación Pedagógica, este es un espacio que le dedicamos mucha energía durante el año. Es parte importante de lo que hacemos en el grupo, un grupo que está abierto a nuevas integraciones. Nos reunimos los sábados cada 15 días. Bueno, ahí tienen el correo. Nosotros venimos trabajando en esta cuestión, somos estudiantes, docentes, egresados de la licenciatura en educación, maestras, profesoras, profesores, bueno, que nos juntamos a intercambiar en relación a la preocupación en relación a las formas escolares básicamente y a la experimentación pedagógica. Hoy, luego del almuerzo, después de las presentaciones de las experiencias, vamos a hacer un corte para el almuerzo. Y ahí vamos a reunirnos en talleres para discutir sobre tiempos, espacios, el trabajo pedagógico con tiempos, espacios y la experimentación pedagógica, que es una de las formas que entendemos nosotros relevantes para reelaborar lo educativo. Nos han quitado la palabra transformar, entonces para reelaborar lo educativo. Agradecerle al decano, a Pablo Martínez, a Pablo Caggiani, que nos ha acompañado en todos los encuentros en sus diferentes roles, ahora como director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Agradecerles por estar hoy aquí en esta mesa de apertura. Agradecer también el saludo que recibimos ayer de la FUNTEP, a quienes habíamos invitado a la participación en la mesa y nos dijeron que no podían venir. También recibimos los saludos del ATD de primaria y del ATD de secundaria, que también estuvieron invitadas y bueno, nos habían planteado que venían, pero no sabemos qué pasó. Porque esto es un espacio que busca ser, como decíamos ayer también, y como de alguna manera se vio a partir de la lectura que Natalia nos ofrecía, se plantea como un espacio de diálogo entre escuela y universidad, entre lo escolar y la universidad, que entendemos importante. Así que sin más, vamos a darle la palabra al decano. Bueno, muchas gracias, Felipe. Buenos días para todos, para todas. Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestra casa, que nos gusta mucho, que también hoy sea la casa de ustedes y sea un espacio de encuentro, de compartir reflexiones y experiencias como ya nos tiene acostumbrado el grupo de estudios. Siempre me quedo corto con el GETRAFEP, Grupo de Estudio y Trabajo en Forma Escolar y Experimentación Pedagógica. Ya en este cuarto encuentro de forma escolar y experimentación pedagógica.
Ya es casi como una tradición en la facultad que en estos encuentros nos llenemos de reflexiones y de experiencias de distintos puntos del país, de Montevideo también, tradicionalmente vinculados a la escuela primaria, pero en este año además esto extendido hacia otras expresiones educativas y también de la educación no formal, así que realmente la ocasión es muy propicia para que se generen estas reflexiones y estos intercambios que Felipe acaba de introducir. Yo quiero agradecerles muy especialmente la presencia hoy aquí. Quiero también nuevamente, ya lo hicimos ayer, pero darle la bienvenida a las colegas que nos acompañan desde la República Argentina, a Florencia, a Natalia. Ya lo hicimos ayer también, pero vale reiterarlo, expresar nuestra solidaridad con las universidades públicas argentinas, que ustedes saben están pasando por una situación muy compleja de lesión de su autonomía y de cercenamiento de las posibilidades de desarrollo de la integralidad de las funciones universitarias. Así que una vez más esta expresión de acompañamiento y de solidaridad desde aquí. Agradecer también a Pablo Caggiani, como decía Felipe, integrante de la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que haya podido hacer un tiempo en una agenda que sabemos que por las funciones que tiene es siempre muy exigida y bueno, como decía Felipe, además siempre ha acompañado estas jornadas y bueno, va un agradecimiento muy especial, Pablo. Las jornadas en la facultad para nosotros son un momento distintivo en la posibilidad de dar un mensaje, que es un mensaje que nosotros entendemos esta Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación como un ámbito más y un ámbito que tiene que favorecer la articulación dentro del Sistema Nacional de Educación Pública. Ustedes saben, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, en los cambios que introdujo en la Ley 18437, en la Ley de Educación, eliminó el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿sí? Y entró en una suerte de indiferenciación dentro del sistema entre la educación pública y la educación privada. Nos toca a nosotros y a nosotras, en los distintos ámbitos en los cuales cotidianamente nos desenvolvemos, mantener vivo el Sistema Nacional de Educación Pública y mantener viva la defensa de la educación pública. Este tipo de ámbitos, este tipo de espacios, como el que vamos a compartir hoy, necesariamente son parte de ese proceso de defensa y de promoción de la educación pública, en tanto educación del pueblo y en tanto el espacio que tenemos designado para la construcción cotidiana de los lazos democráticos y la construcción cotidiana de la República. Y esto no es algo menor, ustedes saben, la suerte de una democracia está estrechamente atada a la suerte de su educación pública. Y defender la educación pública, por supuesto que no es exclusivamente enunciar esto, como yo lo estoy haciendo, sino que es expresar esta defensa en prácticas y en hechos cotidianos y concretos. Y la producción de conocimiento, la reflexión pedagógica, la promoción de las experiencias, de las prácticas, la colectivización, la socialización de estas experiencias para una mejor educación pública es un punto clave en esta defensa. Es un punto clave porque tiene que ver con la promoción en la máxima dimensión que sea posible, ¿sí?, de una educación pública abierta, plural, integrada, que además no tema reflexionar políticamente. Y por supuesto que reflexionar políticamente no quiere decir en este caso hacerlo partidariamente, sino reflexionar acerca de las condiciones cotidianas, las condiciones materiales en las que desarrollamos nuestras prácticas, quiénes son los sujetos de estas prácticas, ¿sí?,
cuál es nuestro lugar con respecto a ellos y cómo podemos promover procesos efectivamente de construcción democrática y de emancipación desde la educación pública, que esa es en definitiva nuestra tarea. Así que para nosotros, desde aquí, desde la facultad, realmente es un orgullo poder recibirlos, recibirlas, saber que hoy en los espacios de la facultad se va a estar construyendo educación pública y de algún modo es también esto muy valioso para nosotros para renovar también el compromiso de la Universidad de la República y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con la construcción de un sistema nacional de educación pública cada vez más fuerte, más vigoroso y más comprometido, particularmente con la suerte de aquellos que la sociedad va tendiendo a dejar de lado. Así que bienvenidas, bienvenidos, deseamos que sea una jornada muy fructífera, que estas reflexiones siembren la posibilidad de seguir pensando y de seguir encontrándose y bueno, y agradecer profundamente a los compañeros, a este grupo amplio del GETRAFED por sostener cotidianamente en esos encuentros de los sábados, cada 15 días, de los que nos hablaba ayer también Felipe en la mesa de apertura, sostener este espacio de pensamiento y de acción y no dar ninguna bandera por perdida. Lo que hacen los compañeros es también eso y se lo agradecemos profundamente. Así que bueno, muchas gracias y que sea muy buen encuentro. Antes de darle la palabra a Pablo Casciani, recordar yo para comentarles que tenemos un grupo importante de estudiantes que están haciendo la relatoría, van a hacer la relatoría de todo lo que pasa en el encuentro, estudiantes de un curso optativo que estamos dando en el marco del grupo sobre cooperación, prácticas pedagógicas y autonomía. Entonces, bueno, sepan que hay un conjunto de estudiantes que van a estar produciendo esa relatoría que después va a ser publicada. De manera también de colaboramos en tener un documento sobre lo que aquí pasa, lo que se presenta, lo que vamos a estar intercambiando. Me había olvidado de eso y está bueno que lo sepamos todas y todos. Pablo, gracias por la presencia y que cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Ya me pusieron como si fuera un mueble, ¿no? Este tipo de encuentros porque he venido con todos los sombreros. Efectivamente es un placer poder estar abriendo un nuevo encuentro de formato escolar y experimentación pedagógica. Vamos a tener que ver el nombre ese de GETRAFED, buscar algo más enunciado. Felicitar a la Facultad de Humanidades, que siempre ha estado como en esta hospitalidad, pero además en esta producción de estos encuentros, de esta circulación de saberes y de reflexión, en algo que pasa en las instituciones educativas cotidianamente, que se trabaja, se ensaya, se practica, se experimenta, pero muy pocas veces se cuenta o se sistematiza o se comunica. Y es algo que realmente, digamos, cuando uno empieza a ver lo que pasa en las instituciones educativas del país, hay un movimiento de docentes, de profesionales que están vinculados a las instituciones educativas, que están leyendo la necesidad de cambiar cosas para que la escuela sea un espacio más igualitario, más integrador, que excluya menos, que clasifique menos, que invite a los espacios que ninguna de las opciones de mercado puede ofrecerle a las infancias y a las adolescencias. Y creo que eso es lo que cada vez que hay un encuentro se comparte y se
intercambia y se reflexiona. Y yo creo que eso es un movimiento, sí, instituyente de la transformación de la escuela, del liceo, de la escuela técnica, del centro juvenil, que está hablando de un diálogo con la vida concreta de los gurises y las comunidades donde se trabaja, pero además de un ejercicio profesional que cabrestea cuando se lo quiere corsetar o se lo quiere colocar en un lugar de aplicador de ideas maravillosas producidas por otros. Y creo que estos encuentros tienen como esa cuestión instituyente de la movilización, ¿no? de mover los colectivos docentes, las comunidades desde los lugares en los que estamos. No quiero mencionar ninguna experiencia en particular, pero hay gente que salió a la intemperie con 0 grados y lluvia hacer esto hace unos años, a invitar a pensar otra forma de transitar, de construir con otros espacios educativos, y creo que han sido como el motorcito que ha permitido que otros dijeran, pucha, se puede, tenemos este problema, ¿cómo nos movemos a donde estamos? Y me parece que en eso el aporte, digamos, de la facultad, del grupo, de la Universidad de la República, en ese sentido ha sido como fundamental, ha permitido sistematizar, ha permitido escribir, ha permitido espacios para compartir, pero también ha permitido espacios para revisar, para decir, bueno, esta experiencia la tenemos que mover un poco porque no estamos considerando y creo que eso es bien importante en términos de la construcción de la profesión, del oficio docente, y es muy consistente con lo que es el legado que tenemos las maestras, los maestros, los profes, en términos de formular propuestas que tengan que ver con los problemas que tienen nuestros gurises y nuestras comunidades. Así que felicitarlas por estar acá un sábado de mañana en esta tarea que es hermosa, y agradecer a la facultad y a la Universidad de la República porque esto es parte, digamos, de las funciones que las instituciones se pueden hacer las boludas y mirar para el costado y no hacerlas, o hacer como que las hacen. Y en realidad acá hay un proceso de trabajo bien interesante y que los frutos están en la vista. Así que espero que cuando tenga algún otro sombrero o llegue civil nomás en la escuela y en formación en educación, también pueda estar inaugurando el 5º encuentro de experimentación. Gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Natalia Fatore, que nos va a compartir como una introducción para pensar parte de lo que vamos a estar trabajando hoy a la mañana y a la tarde. Natalia es colega de la Universidad Nacional de Rosario, como hemos planteado, y bueno, también autora de uno de los artículos de introducción del dossier que invitamos a que puedan entrar a la página del observatorio, poner Observatorio de Derecho a la Educación y sale enseguida, van a encontrar el dossier que fue presentado ayer a la tarde. Natalia, muchas gracias por tu participación. Bueno, primero nuevamente agradecerles a la universidad, a Pablo y a Felipe por la posibilidad de compartir estos espacios de intercambio, que siempre son potentes y enriquecedores. Pensaba también recién, escuchándolo a Pablo, en relación con la situación que vivimos las universidades argentinas, que también estos espacios son espacios que permiten a uno una especie de soplo de aire, ¿no?, de suspensión, por lo menos por un rato y por un tiempo, de lo que estamos viviendo las universidades en Argentina en términos de ciertos discursos violentos hacia nosotros y hacia lo que hacemos allí. Así que gracias por eso también. Yo, soy muy disciplinada y Felipe me dijo preparar algo conceptual. Yo vengo del campo de la pedagogía, soy profesora de pedagogía hace casi 30 años.
mejor no lo digo mucho porque así no se nota mi edad, pero bueno, es desde ahí, desde donde pienso algunas cuestiones que tienen que ver con lo escolar. Entonces voy a leer algunas cosas y traje también algunas imágenes y algunos textos para compartir con ustedes y en todo caso después generar un intercambio. Lo que traje tiene que ver con algunas discusiones acerca de los tiempos y los espacios escolares, con la intención de interrogar ciertas lecturas dicotómicas que ha construido y sigue construyendo el discurso pedagógico. La idea es pensar la problemática de las formas escolares, reconociendo sus ambivalencias, sus contradicciones y la porosidad que creemos que tienen, cuestión que creemos además necesaria para seguir apostando por la escuela como un espacio y un tiempo valioso. En este sentido, también me interesa considerar ciertas precauciones a la hora de pensar las alteraciones al formato escolar. Algunas de las cosas que voy a plantear tienen que ver con lo que escribimos con Silvia Serra, una colega de la cátedra, la titular de la cátedra a la que pertenezco, pero además con otras cosas que me parece que pueden enriquecer esta discusión y que tienen que ver con cosas que vengo pensando por otros lados. La afirmación de que la escuela constituye una forma particular de organizar el tiempo y el espacio para el pensamiento pedagógico es un lugar común, ¿no? Juan Amos Comenio, ya por el siglo XVII, entreviendo esa asociación entre espacio y tiempo, concibió la escuela bajo dos metáforas, el taller y el reloj. A lo largo de la modernidad, el tiempo y el espacio aparecen articulados en modelos pedagógicos que fueron delineando diversas formas de organizar lo escolar. Ahora bien, si esa asociación dice mucho sobre la especificidad de una estrategia de transmisión de la cultura, los debates sobre la forma escolar interrogaron las clásicas coordenadas que ordenaron el tiempo y el espacio prácticamente desde sus inicios. Ya desde comienzos del siglo XX nos encontramos con disputas alrededor de la organización espacial, tal como es posible ver en las escuelas al aire libre, o de la flexibilización de los tiempos escolares, como podemos ver en muchas experiencias de escuela nueva. Esto nos llevó a plantear, lo decimos ahí en el artículo del dossier, que así como ha sucedido con otros elementos de la forma escolar, es necesario insistir en el plural de tiempos y espacios escolares, pero no como una señal de los tiempos que corren, o en todo caso, después vamos a ver cuáles son las particularidades del presente, sino desde el momento mismo del nacimiento del dispositivo escolar. Ahora bien, a contrapelo del reconocimiento de este plural, el discurso pedagógico, en sintonía con las formas de cierto pensamiento filosófico occidental, podríamos decir, se ha organizado en torno de oposiciones binarias. Y no ha sido ajeno a esta mirada al abordar las formas escolares, construyendo una dicotomía entre, por un lado, lo que se ha dado en llamar educación o escuela tradicional, vamos a ver ahí el vínculo educación y escuela, y por el otro, lo que suele agruparse bajo el gran paraguas de las alternativas, nuevas, críticas, progresistas, el nombre que le queramos poner. Desde esta lógica, de un lado queda la escuela como espacio cerrado, las aulas con filas, la organización graduada, la sucesión temporal de materias y la regulación del tiempo de trabajo y descanso, y por otro, toda aquella forma que altera esas coordenadas y que suele introducirse como superadora. Si atendemos a la naturaleza política de la educación, unas formas escolares se asocian al disciplinamiento, la coerción, la conservación, la reproducción, la dominación, frente a la liberación, la criticidad, el diálogo, lo contrahegemónico. Más allá de los elementos que confirman las series de oposiciones, lo tradicional aparece siempre ubicado como parte de las pedagogías triunfantes necesarias de superar. Lo no tradicional irá adoptando diversos nombres a lo largo de la historia, que siempre aluden a un estado de cosas renovador, reformado, progresista, transformador, constructivo. Si revisamos manuales de pedagogía en general, se sostiene esa bipolaridad a partir de la cual lo tradicional ha quedado siempre ubicado del lado de un mal lugar, y el proyecto de una pedagogía no tradicional aparece como el ideal a alcanzar de todo progresismo pedagógico. Decía Estanislao Antelo, estoy trayendo a varios rosarinos, decía Estanislao, del mismo modo en que Nietzsche señalara que todo sacerdote vive del pecado, la crítica pedagógica parece no poder vivir si no es con su satánico pedagogo tradicional cerca. Con ligerezas diversas, los manuales pedagógicos ubican, a poco de partir, un obstáculo en el camino. Obstáculo que será un blanco preferido de descalificaciones, ataques, juicios y sustituciones. El mal, lo que se dice el mal, está en la pedagogía tradicional y su carácter puramente instructivo. Semejante liviandad no debe ser menospreciada en tanto está viva, potente, saludable y ambiciosa.
ya sea a la hora de la nostalgia o en los permanentes sermones que alardean de su rechazo. Creemos que este modo de abordar la historia de la escolarización trae consigo algunos problemas que es necesario despejar. Ayer lo nombré algunos, voy a repetir alguna cosa. Por un lado, entre lo repetitivo y lo innovador, entre la tradición y la creación, lo nuevo siempre aparece recortado sobre una especie de fondo de permanencia que se supone homogéneo y donde nuevas formas, casi siempre lideradas por precursores, interrumpen una linealidad. Entonces, me parece que el problema ahí es que estos análisis no visibilizan la constancia de ciertos elementos a lo largo de la historia, aún en experiencias renovadoras o alternativas, y tampoco las variaciones del formato escolar al interior de las estructuras de los sistemas educativos triunfantes. Y por el otro, hay en esta forma de abordar la historia una pretensión de totalidad a partir de la cual, como expresó hace muchos años Narodowski, la historicidad de la escuela o de la escolaridad aparece como el desarrollo de una institución que se mueve en el tiempo de manera constante, desde formas menos avanzadas hasta sus logros más progresistas. Las formas nuevas suplantan a las anteriores, superándolas en relación a diferentes criterios que muchísimas veces varían según la versión. En ese horizonte del progreso, la forma escuela incluye el derrotero final. Las experiencias históricas solo acaban para dar paso a formas superiores, entre las que se ubica el propio discurso que explica esas mudanzas, el propio relato que da forma al pasado. Ese tipo de relato es posible encontrarlo hoy en discursos que reeditan utopías posescolares, que plantean a las tecnologías abriendo un universo de infinitas posibilidades de experiencias de aprendizaje a medida del usuario, con la promesa del fin de la mediación adulta y la presunción de la inmediata y transparente accesibilidad al conocimiento. Entonces, nos interesa discutir esas ideas. Primero, creemos que las formas escolares no se dejan atrapar por ninguna causalidad lineal. El progreso en la historia de la escolarización y de los modelos pedagógicos está siempre marcado por marchas y contramarchas. No hay ni un armonioso despliegue de formas fundantes, ni un constante devenir de contradicciones. Y asimismo, las formas escolares son irreductibles a lógicas binarias, tanto si las miramos en términos ideológicos y políticos como en su dimensión pedagógica. En todo caso, las pedagogías escolares combinan múltiples elementos y dinámicas para responder a la pregunta sobre cómo y a quién educar. En este sentido, una mirada más situada, que me parece que es la que se pone en discusión hoy aquí con todas las experiencias que vamos a conocer, nos permite ver que lejos de la rigidez y el conservadurismo que señalan las miradas críticas, las escuelas siempre son espacios en movimiento. Y en este sentido, como dice Inés Dussel, mucho más precarios, ¿no? Ligados a cierta fragilidad y a cierto movimiento, razón por la cual es necesario cuidarlos. A mí me gusta una definición que da Inés Dussel y que me gustaría tomar para después recuperar. Inés Dussel dice: la escuela es una construcción material, un ensamblaje provisorio, inestable, de artefactos, personas, ideas, tecnologías, que capturó algunas tácticas y estrategias para educar al ciudadano. Y ella refuerza diciendo: la estabilidad de ese ensamblaje, la perdurabilidad, es un logro de una serie de operaciones, de múltiples esfuerzos, ella dice, de haceres ordinarios y de condiciones, y ella dice condiciones materiales, estratégicas y discursivas, que hacen posible que se sostenga y perdure, ¿no? Voy a volver sobre esta idea, pero me interesa esto de que sostenerla tiene que ver con unos haceres, con múltiples esfuerzos, haceres del día a día, haceres ordinarios, que llama ella, ¿no? Y de estas condiciones materiales, estratégicas y discursivas que son necesarias para poder sostener ese ensamblaje. Hoy esa fragilidad es mucho más evidente, dice esta autora, es más difícil sostener ese ensamblaje. Por un lado, dice Inés, las escuelas están más permeadas por la desafiliación y la emergencia. Muchas trabajan en los bordes de lo escolar, repensando formas para sostener la escolarización, pero también hay códigos culturales más fragmentarios e inestables, sometidos a las nuevas demandas de interesar e incluir, a las exigencias de innovación, anoche hablábamos de esto, que resignan a formar en algo en común, convirtiendo a la escuela en una negociación mucho más acotada, mucho más sometida a las relaciones de fuerza inmediata. Por lo tanto, la crítica a su rigidez aparece hoy aún más desfasada y la necesidad de defenderla se hace más necesaria. Entonces, en función de esta introducción,
y de esta necesidad de discutir las lógicas dicotómicas y pensar a la escuela como un espacio mucho más en movimiento, mucho más haciéndose, mucho más frágil en este sentido, me interesa plantear 5 afirmaciones en relación al plural de tiempos y espacios escolares, ¿no? Voy a plantear 5 afirmaciones y voy a tratar de abrirlas y de mostrar algunas cosas que nos pueden hacer pensar. Primera afirmación: el plural de espacios y tiempos tiene formas históricas reconocibles. O sea, esa afirmación es una invitación a recorrer la historia de la educación y a reconocer allí experiencias que tensionaron las formas escolares en clave espacio-temporal. Antes nombré las escuelas al aire libre, que se remontan a fines del siglo XIX y que introdujeron variaciones al espacio escolar. Y en esto de pensar la no linealidad o la necesidad de discutir la lógica dicotómica, uno podría pensar que si bien la idea de aire libre estuvo asociada al aire puro, no viciado por el encierro, hay imágenes que dan cuenta de múltiples discusiones alrededor del espacio, ¿no? Siestas al sol, pupitres en la nieve o en la playa, horarios con intervalos de juego en el exterior. Lo mismo sucede con el movimiento de la escuela nueva, bajo el principio de la centralidad del niño, común a todas las experiencias. Cada una exploró formas distintas de organizar el tiempo y el espacio escolar. Entonces, la invitación a mirar la historia viene a cuento de poner énfasis en la convivencia a lo largo del siglo XX de múltiples formas, ¿no? Las colegas que estudian el vínculo arquitectura y pedagogía reconocen, ayer un poco lo decía Florencia, edificios escolares prototípicos, pero también edificios únicos, con espacios desarrollados según la geografía y el clima, con criterios que van variando los metros cuadrados destinados a los espacios, a las aulas, ¿no? Al vínculo entre el exterior y el interior, a la apertura, a la comunidad, etc. Lo mismo podríamos decir en relación al tiempo. En algunas regiones, el alto grado de porcentaje de zonas rurales ha hecho de la escolaridad una experiencia de convivencia entre pares por días, de distancia con la vida familiar, de organización del día escolar de una manera particular, de incorporación de actividades ligadas a la alimentación, al sueño, ¿no? Escuelas con o sin albergue, plurigrados, alternancia, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera afirmación, sin desconocer que existen formatos triunfantes, como dirían Pinot, Caruso y Dussel, una mirada más etnográfica, más desordenada de lo que es una escuela, nos permite reconocer diversos modos de dar forma y también de apropiarse del espacio y el tiempo, ¿no? Las estructuras espacio-temporales son dinámicas en el tiempo, pero también a partir de la intervención de los sujetos en ella. En todo caso, es necesario mirar las disputas, las sedimentaciones y atender a los desplazamientos que se producen, a los sentidos que operan y a los efectos que generan. Traje ahí una primera lectura, intenté echar la exposición con algunos textos literarios y algunas imágenes. No sé si conocen el texto de Pablo Pinot, Aseo y Presentación. Es un texto que combina imágenes y textos literarios, y siempre leo con mis estudiantes, sobre todo en matemáticas, por la discusión sobre la geometría de la vida escolar. Es un texto donde Pablo Pinot recurre a pensar la escuela en relación a la estética, a los olores, a los colores, a las formas, a las materialidades, a lo que la escuela produce en términos de sensibilidades que nos ligan a lo común. En ese texto recuerda un cuento de Cortázar, que si no lo conocen los invito a leerlo. El cuento se llama Escuela de Noche, y bueno, está toda la discusión sobre unos estudiantes que entran de noche a una escuela normal, muy interesante sobre lo que sucede de noche en la escuela. Y dice Pinot, cuenta Cortázar que ese sábado de la década del 30, en la escuela de noche iluminada por la luna llena, él y Nito vieron desde arriba al patio de la planta baja cuadrado, como casi todo lo que en la escuela, como casi todo en la escuela, incluidos los cursos. Y es verdad, casi todo era cuadrado. No solo los patios y los cursos, sino también las aulas, las puertas, los libros, las formaciones, los actos, los cuadernos, los sacapuntas, los discursos, los pizarrones, las cartucheras, las visitas de inspección, los baños, las clases de gimnasia, los saludos, las labores, los temas de las composiciones, las paredes, los pupitres, los juegos, los maletines, las canciones de música, las vicedirecciones, los leccionarios, las biografías de los próceres, las ventanas, las gomas, los peinados de la directora, los mapas de Sudamérica, el papel glacé, las pruebas, la sala de maestros, los problemas de regla de tres, los boletines, las aberturas, las guías didácticas, las germinaciones, las entradas y las salidas. Casi todo era cuadrado porque algo oculto quería que todo fuera regular, equidistante, armónico y equilibrado. Para eso diseñaban políticas, normativas, digestos, objetos, muebles y edificios.
buscaban todas las maneras posibles de garantizar la perfecta cuadratura escolar. Pero, dice Pinot, había otros que querían elipses, redondeles, triángulos y puntas afiladas, paralelogramos propiamente dichos, poliedros cóncavos y dodecágonos irregulares. Se las arreglaban para doblar las aristas, limar los ángulos, cortar los lados e inventar laberintos. Yo recuerdo que en la escuela también había otras formas, dice Pinot, clases con crestas, maestras con curvas y textos helicoidales. La geometría de la vida escolar era más compleja que los problemas del manual de ingreso de Berruti, que limitaban en lo sensible al uso correcto de una serie de fórmulas, ¿no? Está hablando de un libro que se usaba para el ingreso a la escuela secundaria, cuando todavía la escuela secundaria no era obligatoria y tenía exámenes de ingreso, y ese era el libro que había que leer para aprender y para tener éxito en la entrada a la escuela secundaria, ¿no? Digo, nada, ahí pensando todo el texto, si quieren después lo paso digitalizado, el texto completo habla de esto, ¿no? Después avanza Pinot sobre los olores de las escuelas y estas, nada, lo que se juega ahí en relación a los sentidos, a lo táctil, a lo olfativo, ¿no? Bueno, algo de esto ayer mirábamos en una de las experiencias y me hacía acordar a esto de lo que se juega de lo sensible en un espacio escolar. Segunda afirmación, la pluralidad de espacios y tiempos, si bien no aparece agotada, no es infinita. El reconocimiento de un plural que recorre la historia de la escuela y la apertura a pensar los desafíos de la escolaridad en el presente frente al declive de sus formas históricas no necesariamente significa que las variables espaciotemporales puedan tomar cualquier forma sin el riesgo de que la escuela desaparezca. Dice Graciela Frigerio, en términos que, por supuesto, y los que conocen a Graciela o la han leído alguna vez, exceden la discusión sobre lo escolar, pero que nos permiten pensarla. Graciela dice, la problemática de las formas se halla inscrita en un marco que admite dos riesgos: el riesgo de quedar atrapado en lo informe y el riesgo de volverse rehén de una forma no sometida a consideración crítica. Ambas acechan al sujeto y a las sociedades. Entonces, poner en debate las formas de lo escolar no implica poner en la pendiente toda idea acerca de la necesidad de unas formas escolares. Pensaba acá en dos argumentos para sostener esta necesidad de unas formas. Por un lado, en una afirmación que hace Jacques Rancière acerca de que la igualdad es el resultado de la forma de la escuela. Dice Rancière, la educación democrática iguala menos en virtud de la universalidad del conocimiento que imparte, lo que los pedagogos diríamos el todo, o en virtud de la nivelación social, el todos, sino en virtud de su misma forma, dice Rancière, que es la de una separación de la vida productiva. Desde esa separación, la escuela crea una contradicción en movimiento a la que se superponen una variedad de políticas igualitarias que tratan de formas frecuentemente imprevisibles a los diversos inputs ideológicos y sociales de los usuarios, es decir, de las familias. La escuela es el sitio de la visibilidad simbólica de la igualdad y su negociación real, dice Rancière en un texto de 1995. O sea, la igualdad está relacionada con una estructura espacio-temporal propia de la escuela. Para Rancière, la escuela es una forma de la separación de tiempos, espacios y actividades, o como después retomarán Machelen y Simons, de la materia, tiempos, espacios y materias. Podemos pensar en este sentido cómo las prácticas que desplegamos en la pandemia pusieron en juego una lógica temporal y espacial otra, y podemos pensar en los riesgos que eso implicó en relación a unas formas. Cuando espacio y tiempo se desregulan, puede que lo que suceda allí nada tenga que ver con la escuela. Pero también, y vuelvo a Frigerio, podemos y debemos pensar otras formas cuando ellas dejan de ofrecer sentidos estructurantes o no alojan, o cuando dejan afuera a una parte del gran número, así esa palabra usa Frigerio, para los que fueron pensadas. Podemos no quedar prisioneros de una única forma, incluso podemos hacer escuelas sin muros, pero, dice Frigerio, no habría escuelas sin un continente, ¿no? Un encuadre, para que todos y todas puedan dar trámite a lo cultural al vivir con otros y entre otros. Dice Graciela, los continentes son aquello que define lo posible, advierten acerca de los modos deseables, marcan aquello que no se aceptará, lo que se podrá esperar, lo que no se podrá hacer, delimitan las reglas de juego, ¿no? No habría, diría ella, forma sin reglas de juego. Y también pensaba que esta afirmación nos permite pensar que la discusión no es escuela o homeschool, ¿no? También una discusión bastante actual, sino, bueno, en este marco, ¿qué escuela somos capaces de imaginar en el espacio público?
¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que quedaría vacante cuando no hay forma escolar? ¿Cómo pensamos, volviendo a lo que decía antes Inés Dussel, lo que yo tomaba de Inés Dussel, cómo pensamos hoy la materialidad, pero también las discursividades, bueno, en Argentina ni que hablar, que venimos perdiendo la batalla, y las estrategias necesarias para sostener la escuela? ¿Cuánto de materialidad, a qué discursividad debemos oponernos y qué estrategias pensar para sostener la escuela? Me parece que ahí hay como algunas preguntas que debemos hacernos. Y pensando esto traje unas imágenes de un autor, de un pintor, no sé si lo conocen, se llama George Dean, es un pintor norteamericano, contemporáneo, murió ahora unos 15 años, que desarrolló gran parte de su carrera en Nueva York. Es un artista muy reconocido porque hizo reinterpretaciones de obras clásicas de la historia del arte. Hay una exposición que reúne más de 40 obras de Dean, que se llamó Art School, donde él se dedica a citar a los maestros que admira. Cada cuadro sigue el estilo de un maestro de una escuela de pintura. Y lo que hace es recuperar obras clásicas de estos maestros y de estas escuelas de arte, y lo que hace es introducir pupitres en esas obras, por lo que pareciera que son escenas escolares, ¿no? El libro que reúne la colección se publicó en Londres, en Estados Unidos, y bueno, se llama Art of School. Y a mí me encanta, también llegué a él por un texto de Frigerio donde lo encontré citado. Se puede bajar de la página de Dean todas estas pinturas, son preciosas. Y a mí me parecía, no sé si traje algunas nada más, que se pueden ir haciendo algunas interpretaciones, ¿no? Por un lado, bueno, la interpretación típica, podríamos pensar rápidamente, Pinot, la educación y la escuela, el camello que no vemos, como cada vez que hablamos de educación pensamos en escuela, ahí los pupitres darían cuenta de la escuela. Pero también, pensando esto de las formas, se me ocurría pensar dónde reside la escuela en estas imágenes, o dónde reside la forma, cuál es la perdurabilidad, por qué todas serían escenas escolares. Porque hay objetos distintos, uno podría pensar, hay adultos y jóvenes, hay posiciones, hay modos de portar el cuerpo distintos, muy distintos, por supuesto entre la de Modigliani y Rembrandt, los cuerpos están en distintas posiciones, hay espacios abiertos, hay espacios con muros, hay colores distintos, hay formas, hay relaciones con el afuera, con el orden, con las normas, que son distintas. Ayer hablábamos de esta idea del reparto de lo sensible y uno podría pensar, bueno, que cada escuela de arte, pero también cada escuela, por supuesto Dean habla de las escuelas de arte, pero cada escuela ofrece una óptica para ver, valora unos objetos, opta por ciertos colores, propone criterios de perspectiva, impone distancias, nos lleva a reaccionar de distintos modos, en algunas uno quisiera quedarse y en otras no. Cada escuela, diría Pinot, ofrece una estética, una manera de compartir, una manera de dividir, de poner en común, un orden de lo sensible, ¿no? Podríamos meternos por ahí, pero también, volviendo a esta idea de las formas, me parece que hay algo en las imágenes que tiene que ver con esto que un poco ayer charlábamos y venimos trabajando de que lo que hace perdurable a la forma escolar tiene algo que ver con las infraestructuras de lo común. La idea de que hay infraestructuras vitales para sostener y articular mundos y que involucran materialidades, involucran pupitres, involucran mesas para sentarnos a pensar, pero también involucran relaciones, afectos, materialidades, ¿no? Lo común siempre lo hemos pensado, hace mucho tiempo que pensamos lo común cuando pensamos la escuela, pero siempre lo hacemos pensando en referencia al público, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que forman parte de lo común? Y al contenido que ponemos ahí, ¿no? Desde Durkheim en adelante, lo común lo pensamos referido o al todos o al todo, podríamos decir, pero no tanto en relación a la forma. Me parece que esta idea de las infraestructuras de lo común tiene que ver con pensar también cuánto de lo común reside en la forma. Si hay algo ahí del pupitre, del espacio, de la materialidad que hace a sostener esas formas y bueno, que pueden ser muy distintas, pero que también tienen cosas en común, ¿no? Creo que hay una última, la que quizás no querríamos quedarnos, ¿no? En esta no, en la última creo que sí, pero tiene que ver con cómo pensamos
ahí los espacios. Avanzo un poquito. La tercera afirmación tiene que ver con que se hace necesario pensar los efectos de los tiempos y los espacios escolares, efectos que siempre son diversos según los lugares y las épocas, nunca lineales, siempre ambivalentes. A partir de la lectura que la pedagogía hizo de cierta perspectiva Foucaultiana, los términos confinamiento, cuarentena, encierro, reclusión, así como el principio de búsqueda de docilidad, han sido formas de nombrar lo que se pone en juego en los espacios escolares. El énfasis en la dimensión represiva de la escuela, como un espacio cerrado, la voluntad disciplinadora, es parte del desarrollo de las perspectivas críticas en educación que tuvieron fuerte impacto en Latinoamérica y a partir de las cuales se ha enfatizado la idea de que el aprendizaje que importa, que libera, que activa, no sucede en la escuela, sino más allá o fuera de ella. Volví a un texto viejo, pero profundamente actual, de Estanislao Antelo, siempre me pasa eso con los textos de Estanislao, donde analiza las ambivalencias de lo espacial y revisa lo que él denomina las consecuencias inesperadas de las versiones negativas del encierro. Señala en ese texto que el encierro también produce otros efectos. Por ejemplo, y vuelvo a lo que decía antes de la forma, es aquello que permite delimitar un territorio, establecer una diferencia, distinguir la escuela de lo que no es escuela, ¿no? Distinguirla del resto. Digo que esto es profundamente actual porque en el presente a la escuela le cuesta distinguirse claramente de la afuera, compite con otras agencias culturales, pero además, en su intento de ser más inclusiva, fue adoptando formas del entorno, costando mucho verla como un espacio diferenciado de la vida cotidiana. El encierro es también, dice Antelo, una forma de cuidado, es refugio, es seguridad. Mucho de esto cobra otro valor luego de la domestización de lo escolar que implicó la pandemia. Si bien los debates sobre el papel de la escuela en relación al cuidado no son nuevos y sirvieron en la pandemia para poner en evidencia que, si bien el cuidarse tenía que ver con el no ir a la escuela, también la escuela es un espacio cuidado, tiene reglas arquitectónicas y pedagógicas que hablan de un espacio de cuidado, y también es un espacio de cuidado donde unos adultos, maestros, profesores, directivos, asistentes están a cargo de lo que allí sucede. Pero Estanislao agrega una dimensión del espacio que él dice fue poco explorada pedagógicamente, que es la de enseñarnos a vivir en comunidad. Y dice, el espacio de encierro ha sido exitoso en su capacidad para regular las proximidades, dosificar el desprecio, enseñar el arte de soportar a los otros. En la escuela aprendíamos a lidiar con lo extraño, con lo diferente a uno. En un encuentro en el que me tocó participar, dos colegas filósofos de la UNIPE de Buenos Aires se hacían una pregunta que a mí me hizo acordar a esto que plantea Estanislao. Ellos decían, ¿puede haber democracia sin escuela? No se preguntaban si puede haber escuela sin democracia, sino ¿puede haber democracia sin escuela? Ellos decían, ¿puede haber el desarrollo de una cultura democrática sin aquello que hacemos en la escuela? Democracia no entendida como forma de gobierno, sino puede haber democracia sin, decían ellos, una cierta relación con el conocimiento, unas formas del acuerdo y del desacuerdo, sin el aprendizaje de la vida plural, sin un pensamiento de lo común, donde, si no es en la escuela, ese pensamiento puede hacerse carne, ¿no? Y bueno, y trabajaban algunas escenas interesantes para pensar, no sé, hay algunas cosas que a lo mejor las podríamos discutir, pero trabajaban una escena que quizás, bueno, los argentinos la tenemos muy en la cabeza porque fue en 2022 cuando ganamos el Mundial. No sé si la recuerdan ustedes, hay una imagen muy tremenda de quizás la manifestación popular, quizás no, la más masiva de la historia argentina. Pocas han reunido 2 millones de personas en la calle, que es una donde están argentinos en la calle esperando el colectivo que pasaba. Podría haber ocurrido una tragedia en esa escena, 2 millones de personas dando vueltas ahí por entre provincia y capital, y ellos decían, esa escena puede ser pensada sin escuela, se preguntaban ellos, ¿no? ¿Podría haber existido esa escena sin escuela? ¿No? Y ponían en discusión eso, cuánto de esa escena en términos de, no solo de la identidad, de la construcción de una identidad, sino en términos de la convivencia, en términos de una escena plebeya, en términos de la mezcla del imaginario que allí se ponía en juego, ¿no? Entonces digo, me parece interesante pensar los efectos de las formas temporales y espaciales como efectos que no son lineales, que no son únicos y que pueden y de hecho se dirigen hacia múltiples dimensiones.
Cuarta afirmación. Sospechamos de la novedad, ayer lo decía un poco, que en materia de tiempos y espacios se presenta como superadora. También leía una afirmación de Stanislao, citando a un filósofo argentino que se llama Cristian Ferrer, donde Cristian Ferrer decía, la atención exige, ellos decían, tenemos que pensar que hay nuevas formas, ¿no? Y que es necesario y deseable estar atento a las nuevas formas escolares, pero, ojo, la atención exige el sabio ejercicio de oler el polvo fósil de una novedad, ¿no? ¿De dónde viene lo nuevo? Ojo con eso. Por un lado, la innovación de las formas escolares viene de la mano del desplazamiento, de la enseñanza al aprendizaje, de la puesta en duda del aula como espacio organizador, promoviendo atributos como flexibilidad, porosidad, apertura, transparencia. En los discursos educativos que se fueron consolidando en un proceso de larga duración, diríamos para nada nuevo, tiene su origen a comienzos del siglo XX, vemos aparecer el énfasis en los procesos de aprendizaje y autogobierno, el desplazamiento del foco de los procesos escolares hacia los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora bien, esto que algunos autores han llamado la aprendificación de la educación, convive hoy con una lógica cercana al gerenciamiento, proclive a la individualización de las acciones, que se hace presente en los discursos que convocan a los sujetos a movilizarse, a construir proyectos, a dejar de legitimar su acción en las rutinas establecidas, en la tradición, reivindicando la capacidad de agencia, la libertad de elección, las disposiciones personales. Una perspectiva que Carlos Noguera, un pedagogo colombiano, vincula a lo que él llama la gubernamentalidad neoliberal, que funciona a través de una condición del ser humano definido como aprendiz permanente y que logra, a través de una compleja estrategia de saber y de poder, que un conjunto muy significativo de asuntos relacionados tradicionalmente con la acción del Estado, el trabajo, la salud, la ciudadanía, hoy sean considerados como problemas de aprendizaje, ¿no? En realidad es que no sabemos comer bien, nos alimentamos mal porque deberíamos aprender de otra manera, ¿no? Perdemos el trabajo porque no nos adaptamos o no nos hemos formado como corresponde, ¿no? O bueno, tenemos que aprender reglas de ciudadanía para poder convivir. Entonces, digo, hay algo ahí que es complicado en relación a de dónde viene lo nuevo, ¿no? En esta misma línea, Simons y Mayelen plantean que la importancia atribuida al aprender a aprender es la expresión más reveladora de un intento de domesticar el carácter igualitario que tiene la escuela, porque el alumno es devuelto a su propio aprendizaje y el vínculo con algo, el mundo, se rompe. Dicen Simons y Mayelen, la vieja generación se retira sus ideales y al actuar así niega a la generación más joven la oportunidad de ser una nueva generación. En tanto que institución moderna, la escuela ponía algo sobre la mesa, pero en el mismo movimiento ponía también un manual de instrucciones junto a ese algo. Los ambientes contemporáneos de aprendizaje rebozan de manuales e instrucciones, pero no hay nada sobre la mesa. El carácter público de la escuela, es decir, el lugar donde puede suceder cualquier cosa porque dos generaciones entran en contacto a propósito de algo, desaparece, ¿no? Tendríamos que pensar quiénes son hoy los que ponen los manuales de instrucciones, ¿no? Si estamos los pedagogos ahí, si estamos los maestros, o están los neurocientistas, los coaches ontológicos, los economistas, ¿no? Las fundaciones múltiples que pululan por todos lados. Digo, hay algo ahí para pensar de cómo intervenimos en ese espacio. El estudiante se vuelve una especie de turista en su propio mundo vital, y nuevamente nos quedamos sin afuera, ¿no? Bueno, ni que hablar que el argumento de la novedad viene asociado a la cultura digital, a la promesa de las tecnologías. Así como señalamos al inicio, se plantea cierto antagonismo entre dos sistemas temporoespaciales diferentes, la escuela moderna, centrada en el pasado, con tiempos a largo plazo, espacios inmóviles, y los medios digitales con aprendizajes ubicuos, sin espacios físicos, adaptados a cada uno, orientados hacia el futuro. Si bien es cierto que el avance de las tecnologías produce un quiebre en la lógica de los tiempos homogéneos y simultáneos, o sea, no vamos a negar que las tecnologías proponen formas de operar con el tiempo y el espacio que son radicalmente diferentes, hay una lectura que asocia los tiempos escolares a la rigidez, lo estático, la lentitud, la pura sincronía, y por lo menos estaría bueno ponerla en duda, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Inés Dussel, donde ella usa el concepto de cronotopía para describir la heterogeneidad de la organización del tiempo en un determinado espacio, aún en el de las aulas modernas, que muchas críticas dan por
por terminadas, ¿no? Dice Inés, una clase tiene distintas velocidades, estén o no atravesadas por las tecnologías digitales. En un aula nunca hay solo simultaneidad, ni nunca hay solo asimetría, conviven ritmos acelerados y lentos, tiempos individuales y colectivos, tiempos burocráticos, tiempos subjetivos. Coexisten además en un aula distintas temporalidades que configuran constelaciones particulares. Vale la pena entonces insistir en la necesidad de construir una mirada más compleja sobre el aula, los sujetos que la componen, sus interacciones, sus efectos, su devenir. Discutir también las visiones que plantean una relación de exterioridad entre escuelas y tecnologías, como si las tecnologías no tuvieran nada que ver con los sistemas escolares con altos grados, con sociedades con altos grados de escolarización que producen esas tecnologías, y como si los sujetos al entrar en la escuela dejáramos de estar moldeados por los medios, por la cultura visual, pasando a ser preservados de sus efectos intelectuales, estéticos y políticos. Entonces digo, sin desatender los marcos más amplios, donde las novedades cobran sentido, es necesario reconocer, como dice un historiador argentino que se llama Manuel Becerra, la historia nunca discurre borrando las experiencias previas, sino, en todo caso, mestizándolas. Última afirmación. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, me parece importante pensar que el plural no es sinónimo de democratización y que la forma escolar supone siempre una forma política. Digo, la novedad del plural en el presente, si bien yo dije que el plural siempre estuvo y que es parte de la propia historia de la escuela, en el presente está marcada por la pregunta por la inclusión educativa, por las alteraciones que pueden ofrecerse para sostener las trayectorias escolares, sobre todo por la incorporación de nuevos sujetos a la escolaridad en nuestro país, particularmente a la escuela media. Se preguntaba Frigerio en un texto del que antes hablaba, cómo podríamos, con sujetos siempre renovados, en escenarios cambiantes desde el origen de los tiempos, conservar una inalterada continuidad de ciertas formas. Digo, ¿en qué medida, me preguntaba yo, las variaciones a un formato escolar único obstaculizan o promueven la construcción de formas más igualitarias? Cómo se combinan, en algunos ensayos educativos, en algunas experimentaciones, las demandas particulares de determinados sujetos con el derecho a la educación. Y en muchos casos, la matriz desde la cual las experiencias pedagógicas son analizadas ha opuesto particularismo a universalismo, ¿no? La unidad del sistema educativo es definida como sinónimo de igualdad, por lo que cualquier modificación que hagamos al formato escolar, que implique algún tipo de diversificación en tiempos, en espacios, en lógicas, aparece entendida como fragmentación y por ende como una forma de injusticia y de desigualdad. Se desestima así cualquier iniciativa de ruptura de formatos más homogéneos concebidos como universales. Me parecía interesante recuperar acá una idea de Flavia Terigi. Flavia dice que estas lecturas caen en un encierro argumental que termina revirtiendo de manera conservadora la posibilidad de pensar otros formatos posibles para la escuela. Dice Flavia, sin considerar que la diversificación trae, sin más, la justicia, ni desconociendo el riesgo sobre lo común que conlleva. Ella dice, es necesario discutir la equivalencia histórica que señala que lo mismo es lo común, escuela común, currículum común, formato escolar común. Hay que superar la homogeneidad, albergar la diversidad y destituir formas de sectarismo. Me parecía interesante esa afirmación porque me parece que pensar la igualdad como un derecho requiere de una mirada compleja que nos permita pensar y analizar los matices, la densidad de las experiencias educativas por fuera del par universal, particular, unidad, diferencia, ¿no? En todo caso, nos resulta más potente la perspectiva que analiza los formatos escolares, entendiendo que hay un movimiento siempre paradojal entre lo particular y lo universal. Dice Gabriela Dicker, lo universal anuncia su no lugar, su modalidad fundamentalmente temporal, siempre abierta, siempre haciéndose, siempre en disputa, precisamente cuando los retos a su formulación existente emergen de aquellos que no están cubiertos por ella, que no tienen derecho a estar en el lugar de los quién, pero que a pesar de eso demandan que lo universal como tal debería incluirlos. En este sentido, si entendemos que la exclusión debe discutirse desde las características adoptadas por el formato escolar y no desde los sujetos que han sido apartados de él,
las alteraciones no serían solo la afirmación de una particularidad, escuela para adultos, para pobres, para sectores rurales, sino que pondrían en evidencia las insuficiencias y las exclusiones del formato escolar único, y estas particularidades golpean a la puerta, dice Miriam Southwell, con ensayos diferentes que, por supuesto, hay que mirar detenidamente, que no siempre están exentos de exclusiones. Agregaría, solo para dejarlo planteado, y por la cantidad de experiencias que hoy se van a contar acá, que el imperativo de la inclusión produjo, desde hace un tiempo, la convicción de que con la escuela solamente no basta. Y en ese camino, un amplio territorio de lo no escolar, lo no formal, como me gusta esa conceptualización, pero algo de eso, un campo fértil, más fértil que aprovechado, comenzó a parecer superpoblado, constituyéndose en un depositario de importantes expectativas sociales. Muchas veces esos espacios aparecen asentándose sobre las vacancias de lo escolar. Digo, las acciones dirigidas a la comunidad con estrategias educativas más allá de la escuela, por lo menos en nuestro país, son cada vez más numerosas y desarrollan sus propias modalidades de transmisión, ¿no? Pienso en la cantidad la ley del año 2006 en Argentina crea lo que es la Dirección de Políticas Sociocomunitarias, dentro de las cuales se llevan adelante un montón de programas que se desarrollan por fuera de la escuela, con formatos muy distintos, ¿no? Tratando de pensar las posibilidades de inclusión de los que no están incluidos en la escuela, ¿no? Entonces, dice Gabriela Dicker, nuestra mente escolarizada siempre nos lleva a movernos dentro o fuera de las formas escolares. Y muchas veces leemos estas propuestas no escolares con la mirada y la óptica de lo escolar, ¿no? Las miramos y las evaluamos. Bueno, a ver, ¿complementan o apoyan la escuela, ¿no? ¿Son opciones genuinas o son opciones devaluadas? ¿Cuánto hay de escolar en esta experiencia? Bueno, a ver cómo piensan la figura del transmisor, cómo piensa el educador. Incluso pensamos con los mismos conceptos, ¿no? Dice Gabriela Dicker, quizás haya que invertir la óptica y pensar qué de los principios que ordenan el conocimiento allí pueden interpelar a la escuela para que a través de ellos formularle otras preguntas al formato escolar. No se trata de custodiar las fronteras, sino en todo caso de pensar qué cosas valiosas pueden suceder en esos bordes donde el afuera y el adentro de lo escolar todo el tiempo se cruzan. Un poco intentando cerrar, sintetizando lo que dije, me interesó ofrecer unas entradas para leer el tiempo y el espacio desde una mirada no dicotómica, que reconozca la porosidad, la ambivalencia, el conflicto que las formas escolares y la interpretación que la pedagogía ha hecho de las formas escolares presentan desde su propia constitución histórica. Quizá valga la pena detenerse en lo que es o queremos que sea una escuela, de modo que los tiempos y los espacios que se ofrezcan para ella conserven una identidad. Y quería para esto cerrar con unas últimas imágenes. Hay un historiador, hay un historiador argentino que se llama Javier Trimboli, que en un texto hermoso toma una cita de Ernst Jünger que dice: quien piensa con conceptos y no con imágenes se comporta con la lengua tan cruelmente como quien solo ve categorías sociales y no seres humanos, ¿no? Y en ese texto Trimboli nos invita a aceptar el valor de las imágenes para pensar, no las imágenes para describir, solemos usarlas en pedagogía describimos con esta imagen la Revolución Francesa, con esta otra imagen describimos tal cosa, y él dice las imágenes en sí mismas son formas de transmisión, ¿no? Las imágenes en sí mismas dan a pensar. Y esta imagen es una imagen que es una obra que se llama El Aula, una obra de un artista argentino que se llama Leandro Ehrlich. Es un artista que apela a escenas o lugares cotidianos y que desafía los límites entre realidad y ficción, casi como hacemos los educadores, cuestionando a través de las imágenes las bases perceptivas de la realidad. En el caso del Aula, fue una muestra, creo que leí en una nota de un diario que fue la muestra más visitada del Malva en Buenos Aires en el año 2019, en la historia de ese museo. Y en el caso del Aula, ahí traté de mostrar, los espectadores se ubican en un espacio que se modela con asientos para que coincidan con los que se ve dentro de un vidrio espejado, gracias al cual los espectadores se ven dentro de un salón de clases, ¿no?
hay un vidrio espejado, afuera solo están los banquitos y el aula, uno se ve adentro del aula, ¿no? Esta obra formó parte de una exposición de este autor, Leandro Ehrlich, que se llamó Liminal. Justamente la voz latina significa umbral, ¿no? Liminal es un umbral, lo que está primero, el comienzo, el principio de un proceso, una secuencia. También es un sitio donde no se está ni en un lado ni en el otro, sino que se está en un límite, una frontera entre una cosa que se ha ido y otra cosa que está por llegar. En la antropología, la liminalidad alude a un estado de tránsito que se produce en determinados rituales de pasaje, y en arquitectura, el umbral también es un escalón, un espacio, la parte inferior de una puerta, una pieza empotrada, ¿no? La parte inferior de una puerta. El aula fue una de las piezas dentro de una cantidad enorme de espacios a partir de los cuales había un montón, pero esta en particular nos interesaba, que es el aula, porque aparte fue analizado un montón por algunos pedagogos, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba es la idea de umbral, ¿no? Para pensar lo que es o lo que queremos sostener de una escuela, que una escuela sea. Yo pensaba, por un lado, los umbrales marcan territorios, situaciones, configuraciones, definen ingresos, egresos, transgresiones, pasajes. Jean Machelen dice que la escuela, Machelen dice lo pedagógico no tiene que ver con la enseñanza, sino con la escuela. Y la escuela es un tiempo y un espacio donde se mueve el pedagogo, ¿no? Recupera la vieja idea del pedagogo que acompaña al niño a la escuela y dice, el umbral es ese espacio-tiempo en el cual se mueve y encuentra el pedagogo, el espacio-tiempo intermedio entre el hogar y la escuela, el umbral, entre bastidores y en la parte posterior del aula. El pedagogo guía, pero también apoya y sostiene al niño para que entre a la escuela. El pedagogo permanece en la escuela para cuidar que siga siendo una escuela. Y el pedagogo se relaciona, estoy cortando un poco la cita que es larga, con un viaje al exterior, que consiste en abandonar el lugar de nacimiento. Entonces, pensaba yo en qué sentido la escuela puede ser un umbral, o puede ser defendida desde ese lugar, y pensaba, hay otras, esa es la más, esa me gusta particularmente, son imágenes que se sacaron los espectadores, porque si uno saca la imagen del aula, ¿no? Digo, umbral en tanto el sitio que permite atravesar la propia historia, las filiaciones familiares y habilitar el pasaje hacia otras filiaciones. Digo, la escuela es un umbral para atravesar también ciertos umbrales simbólicos de la clase o el sector social de origen, pero también para atravesar los cercos cognitivos, aquello que nos permite y nos impide pensar de otro modo. La escuela permite atravesar esos cercos y encontrarnos, como decíamos antes, con otros. Hay una socióloga argentina, María Pía López, que defendiendo la escuela como espacio de igualdad dice algo así como que para defender la escuela como un espacio separado de la familia, dice, hay casas sin narración, despojadas de esa palabra que hace posible la transmisión, y allí está la escuela, allí viene a estar la escuela para muchos, ¿no? Un umbral como sitio de encuentro que requiere que se habiliten las entradas, que las entradas no sean infranqueables, para eso tenemos que discutir los formatos, y que haya anfitriones que vuelvan a algo disponible. Un umbral entre tiempos, un pasado y un presente que se interceptan, viejos y nuevos, pasado y presente, lo porvenir y la tradición. En esta imagen todo eso está junto, el aula es obviamente hay una idea del autor del aula como un espacio viejo, los muebles están rotos, a las sillas le faltan las patas, el mapa está todo roído, el reloj está parado, el pizarrón está sucio. Sin embargo, ahí hay algo, hay fantasmas, parecieron, ¿no? Como fantasmas. Cuando mirábamos estas imágenes en la pandemia, y las habíamos trabajado con un grupo de profesores, nos parecía que estábamos ahí, que cobraba un sentido particular en la pandemia, ¿no? Porque decíamos, ¿qué pasará con las aulas? ¿Qué habrá dentro de las aulas? ¿Quiénes circularán por ellas? Pero también hay algo, me parece, esta imagen que juega con los tiempos, ¿no? Con el pasado y el presente, con lo porvenir, con la tradición, y con ese cruce donde no hay solo repetición de la historia, sino un pasaje que siempre cada generación renueva y redefine. Las escuelas como umbrales también que protegen, esta idea de cuidado me parece importante que traía antes, protegen de la intemperie, ofrecen sombra, para eso también están los umbrales.
los que vivimos en lugares con mucho calor sabemos para qué sirven los umbrales. Pero también, como decía Frigerio, los umbrales requieren continentes que ofrezcan certidumbres en las cuales sea posible confiar. Y pensaba también que los umbrales son lugares de decisión. Uno puede decidir entrar, no entrar, quedarse afuera, ¿no? Nunca entrar, o quedar ahí, en el camino, ¿no? Y me parece que esta noción nos permite separarnos del discurso de la novedad y darle más peso también a la noción de devenir. Me parece que la escuela que tenemos que militar o que tenemos que defender es una escuela siempre por hacerse, siempre por reconfigurarse, y que esto justamente nos devuelve a los educadores el rol político de poder asumir el desafío de hacer esto posible. Hay otras dos últimas, bueno, ahí por supuesto aparece también la tecnología, porque los que están afuera del aula están con sus celulares sacando fotos y demás. Y hay una última donde me gustaba una cita de un... esto debe haber sido todavía, calculo, a principios del 2020, cuando todavía la muestra estaba, porque hay imágenes con barbijos. Me gustaba esta cita, es un arquitecto que no he leído demasiado, no charlaba con Florencia, pero bueno, lo trabajamos con una compañera en un seminario que íbamos juntas, y me gustaba esta idea de recuperar esta idea de lo sensible, ¿no? Y de los sentidos, porque dice, bueno, uno se identifica con este espacio, este lugar, este momento, ¿no? Con el espacio y el tiempo, y las dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra primera existencia. La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos, ¿no? Como recuperar esa idea de lo sensible para pensar el aula. Bueno, hay algo de nostalgia ahí de todos los que están, de los que se sienten ahí adentro, ¿no? Es como que, bueno, hay algo ahí que nos atraviesa esa experiencia escolar, y bueno, que queremos, por lo menos, me parece que estamos acá, queremos que siga produciendo esos efectos, ¿no? Y que mucho tiene que ver con lo que todos somos, ¿no? Alguna vez dijimos que los educadores somos los que nunca nos fuimos de este aula, que también, como dice Antero, el espacio, la escuela nos enseñó a buscar la salida, se ve que los que estamos acá nunca la encontramos, y por eso seguimos pensándola entre todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Natalia por el marco que de alguna manera nos coloca para pensar parte de lo que vamos a estar trabajando hoy. Como les decía, la idea ahora es trabajar en relación a las experiencias. Entonces, lo que vamos a plantearles es un trabajo como en dos momentos. Uno, primero, más libre, de recorrer las experiencias que están ubicadas en los salones del segundo de este piso. Un recorrido más libre para ver un poco qué es lo que hay planteado, la posibilidad, y después vamos a plantear eso, más o menos unos 40 minutos para que se pueda circular, y después vamos a plantear dos espacios de presentación de 20 minutos, entonces cada uno va a decir, bueno, me interesó ver que están pensando esto, y voy a tener esas dos posibilidades. Como dije, todo va a después a estar en la relatoría del encuentro. Pero antes de eso, tenemos una propuesta. No, pasa después. Ahí va. Nosotros siempre fieles a modificar la planificada. Después vamos a trabajar con una propuesta con las nuevas tecnologías, porque somos muy afectos también a lo nuevo. Así que bueno, contra todo lo dicho. En esos 40 minutos, entonces, circulamos por las experiencias y después les vamos a avisar cuando vamos a tener esos dos espacios de presentación.